Vamos directamente al... Uy, Dios mío, se le salió todo. Según yo lo iba a sacar de manera épica, ya lo eché a perder. Tenemos este pollo que sinceramente con esta forma me da miedo, desconfío, pero vamos a probarlo igual. El platillo que lleva Arabia en su nombre no defraudó. Efectivamente, esto sabe como comer pan con pollo, se podría decir. Y ahora sí vamos a abrir la hamburguesa más cara de McDonald's Dubai, que cualquiera diría que me gasté yo $100 aquí diciendo que lo más caro de algo en Dubai. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como sabrán, estamos en tierras dubañenses, en tierras dubaitíes. No sé cuál será la palabra correcta, ahí me disculpan. Pero la cuestión es que hoy tenemos un video que me llena de curiosidad porque esta es la primera vez que su servidor está en tierras árabes y hoy vamos a ver cómo se han adaptado cadenas como McDonald's, que ya la hemos visto anteriormente en otros lugares del mundo, y es bien curioso porque estas cadenas tienen que adaptarse a los paladares de los países donde llegan. Entonces vamos a ver cómo se han adaptado a Dubái, a ver qué le gusta consumir a la gente en este lado del mundo. Además tengo que decirles que yo no he entrado, no sé cómo son los precios en McDonald's, no sé si vamos a quebrar después de este video, pero además lo vamos a llevar un paso más arriba, porque esto es lo que hacemos en este canal, porque resulta que me estoy encontrando a la llegada a este lugar que el KFC también es bien famoso en esta ciudad. Entonces hoy vamos a hacer un KFC versus McDonald's Dubai. Ni la pelea de Floyd Mayweather fue tan épica como lo que van a presenciar el día de hoy en este video. Por cierto, si me ven llorando o si me ven los ojos raros es porque hoy amanecimos a 45 grados centígrados. Andar caminando en la calle es como andar en un sauna. No sé si se nota, no sé si se ve cómo ando el cuerpo, pero resulta que me cae sudor en los ojos revuelto con bloqueador y me pone a llorar básicamente. Así que dicho esto, sin más dilación, vamos a ver qué nos encontramos en estas cadenas americanas en Medio Oriente. Algo que puede llegar a ser un problema aquí en Dubái es que, como les digo, afuera estamos a 45 grados y aquí adentro probablemente el aire acondicionado está a 16 para lograr mantenerse fresco. Entonces estos cambios drásticos de temperatura golpean duro. Amigos, como pueden ver, tuvimos que hacer un cambio drástico de McDonald's porque resulta que al McDonald's que estaba entrando antes, estaba entrando en la mañana y no tenían nada, solo vendían desayunos, yo no sabía. Pero bueno, resulta que ya estamos en la tarde, llegamos a este otro McDonald's y vamos a revisar el menú, vamos a ver con qué nos topamos en McDonald's Dubai. De entrada nos vamos topando Macarabia Chicken. Yo no tengo idea qué será esto, pero todo lo que lleve Arabia en el nombre lo vamos a comprar el día de hoy, así que lo quiero. Vamos a ver qué más nos encontramos. Opa, opa, vean aquí la hamburguesa. Probablemente esta es la hamburguesa más cara de McDonald's Dubai. Creí que los precios iban a estar un poquito más volados porque la comida aquí en Dubái me he encontrado que es carísima. En bebidas vamos a ver si nos encontramos algo raro. Coca, café. Ah, vea, venden mucho té aquí en Dubái. Y para terminar, vean lo que nos estamos encontrando aquí, como que frutas y leche en el menú de McDonald's. Como que a la par de una hamburguesa de carne va a pedir usted un pedazo de piña o un banano con una caja de leche. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso habla de probablemente lo que se cuida la gente aquí en la alimentación, me imagino yo. Aunque no tanto, tengo que ser sincero, he visto a los árabes rellenitos. La verdad, sin ofender, con todo el respeto del mundo, los he visto rellenitos. Ahora sí, ya nos llegó el pedido de McDonald's Dubai. Hasta que se siente poderoso decir eso y duele en la billetera. Aunque tengo que ser sincero, en realidad no duele tanto como pensé que iba a doler. Vamos a ver, dice que por aquí tenemos el Macarabia Chicken, tenemos las papitas, aquí tenemos la hamburguesa más cara de McDonald's Dubai. Por aquí tenemos los chicken tenders, que no tengo ni idea de qué será, me muero por probarlos. El postre de McFlurry con Kit Kat, probablemente la colaboración más épica que he visto en mi vida. Un pie de manzana que realmente no tiene nada de raro, pero me tentó y caí bajo sus redes. Y una coquita para bajar todo. Tengo que confesarles que realmente no está
tan diferente el menú como yo me lo esperaba. Estamos en Medio Oriente, completamente otra cultura, otra religión. Creí que iban a haber muchas diferencias, pero está muy similar. Sí hay varias cositas aquí que quiero probar, pero está parecido realmente. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar con el postre porque ya les he dicho que si le damos chance al postre se termina volviendo algo parecido a un vómito y nadie quiere comer algo que parece vómito. Así que vamos a empezar con el McFlurry de Kit Kat. Así es como se ve, vean esta belleza. Vamos a ver cómo sabe. De momento me están estafando. Esto solo sabe a helado. ¿Dónde está mi sabor a Kit Kat? Por favor. Hay que morder el helado para que le sepa a Kit Kat. Y está tuanis que sean pedacitos pequeños porque así usted no se empalaga. Pero eso es peligroso. No le vamos a dar muchas largas a este asunto. Vamos directamente al... Uy, Dios mío. Se le salió todo. Según yo lo iba a sacar de manera épica. Ya lo eché a perder. ¿Pero qué es esto? Es como una arepa. Esto hay que probarlo, pero ya. Nada más déjenme armarlo que lo acabo de desarmar todo. ¿Qué acabo de hacer aquí? Una disculpa a los árabes que están viendo esto, fue un accidente, no fue al propio. Vean qué curioso, ya lo tenemos. Esto es un tipo de arepa y trae 2 tortas de pollo, un tomate en el centro y lechuga con salsas. Voy a probar esto primero, quiero saber qué es. Más bien es como pan, no sabe a arepa ni a tortilla. Vamos a ver todo en conjunto al unísono. El platillo que lleva Arabia en su nombre no defraudó. Efectivamente, esto sabe como comer pan con pollo, se podría decir. Obviamente no es igual, pero tiene como esa contexturita masuda del pan. Está bueno. Ahora vamos con este pollo que incluso nos incluye una mayonesa con ajo para meter el pollo aquí. Aquí va el pollito, vamos a ver qué tal. Vamos a ver este pollazo, este pollón. Excitante. Pollo común y corriente. Nada más que no sé qué parte será que queda así en esta forma, pero es pollo frito común y corriente. Está bueno. Por si tal vez se lo preguntan, las papitas de McDonald's son lo mismo en todo lado. Estas sí saben igual donde sea. Y son buenas, la verdad. Y ahora sí vamos a abrir la hamburguesa más cara de McDonald's Dubai, que cualquiera diría que me gasté yo $100 aquí diciendo que lo más caro de algo en Dubai, pero en realidad no, está bien barata para hacer aquí. Viene en la típica cajita negra que ya nos hemos encontrado. Se ve buena, la verdad, se ve buena. Trae un pan artesanal, es un pan diferente, doble queso, tocineta, una salsa barbecue y la torta, espero que sea Angus. Es más, vamos a probarla de una vez. Tiene saborcito a Angus, no está tan buena, pero sí es de Angus. Vamos a ver, aquí va la prueba de fuego a lo que debería ser la mejor hamburguesa de McDonald's en Dubái. ¿Qué les puedo decir? La hamburguesa se defiende, pero para hacerla mejor me quedo debiendo. Y no me estoy quejando por el precio, sino porque ya he probado otras de estas en otros lugares que sí estaban deliciosas. Entonces está bien, pero no tanto como para hacerla más cara de McDonald's. Incluso yo creo que la cuestión está en la torta. Está como muy seca. No sé si será que es una torta viejilla o qué será, pero es casi una torta normal. Una carne molida común y corriente. Cero jugosita, cero de nada. Antes de pasar a los precios y a los contrincantes de todo lo que acaban de ver, por supuesto vamos a probar el pie. Nunca se sabe si tal vez esta manzana sabe diferente aquí en este lado del mundo. Lo mismo que en todo el planeta, delicioso. Ahora sí, con factura en mano para no batear, les voy a decir cuánto costó lo que tenemos aquí en la mesa. Tenemos que el macarabia, el pollo envuelto con pan, una disculpa a los que saben qué es en realidad. Este nos costó $7, son como 4 rojos o 5 con el tipo de cambio, ya no sé yo. Tenemos que estos pedacitos de pollo nos costaron $4. Esta hamburguesa, la más cara de McDonald's Dubai, no sé cuántas veces he dicho esto ya, nos costó casi $10. Está relativamente bien, pero para el sabor que tiene, no. Ah, bueno, yo pedí que le agregaran un queso extra y nos cobraron casi $1 por ese queso extra que le agregaron. Tenemos que el pie nos costó $2 y el McFlurry $2.50. En total, esto que hay aquí costó $24, son como 17 rojos en Costa Rica. Tengo que decirles que está realmente barato para lo que usted se puede encontrar en un restaurante aquí en Dubái. Con esa plata en Dubái, usted se compra un plato, tal vez un plato fuerte, carne, guarnición, fresco, pare de contar. Y la
la pregunta del millón, ¿será KFC capaz de derrocar a McDonald's en esta ocasión? Vamos a averiguarlo, vamos a ir a comprar a los contrincantes. Lo primero que les voy a decir es que no sé cómo, pero todo esto va a tener que entrar en mi cuerpito el día de hoy. Ya llegamos con el contrincante, la verdad es que esto se va a poner bueno, va a estar bueno este enfrentamiento. Y tengo que confesarles algo, resulta que KFC, yo nunca le había puesto atención, la verdad, KFC no tiene postres, entonces había una cadena que está a la par que se llama Hardee's, que no sé por qué nunca la he probado. Las hamburguesas se veían buenísimas. Próximamente la vamos a incluir en la lista, pero ya este estómago no daba para comprar una hamburguesa más. Lo que sí pude comprar ahí es este postre, vean esta belleza. Estas son 2 galletas con chocolate Hershey's, una arriba, una abajo y helado en el medio. Vamos a abrir esto y le vamos a entrar en el acto antes de que se nos derrita. Nunca había visto un postre así, la verdad. Vean, esto se ve buenísimo. Pero lo más importante, vamos a ver si a como ronca duerme. ¿Qué acabo de probar? Delicioso, no sé de dónde salió esto, pero me alegro de que haya salido. Se merecía un besito. Ahora sí, aquí les va lo que compramos de KFC. Esto venía incluido con varias cosas que compramos. Esto básicamente son papitas, pero con forma bonita. Esto de alguna manera hace que sepa más rico. En forma de canasta, creo que es. Tenemos este pollo que sinceramente con esta forma me da miedo. Desconfío, pero vamos a probarlo igual. Y como que ahorita no sé si hay algo especial o si esto está siempre, ya ustedes me dirán. Pero hay una colaboración con Lay's, con la marca de papitas. Por ejemplo, este pollo al parecer es como tostado con Lay's. No sé si será que trae pedazos de Lay's en el empanizador. Y esto es como un sándwich de Lay's. Siendo así, esperemos que no venga relleno con viento, por favor. Ya lo vamos a ver por dentro. Y ojo, esto es lo más diferente que me he encontrado en KFC Dubai. Venden camarones empanizados. Yo esto no lo había visto nunca. Díganme si esto lo venden en América, pero yo creo que no. Y para terminar, esto que no tiene nada de especial, es un mojito, pero se llama Mojito Crusher. Y cualquier cosa que lleve el Crusher en el nombre, hay que probarlo. Uf, una belleza. Está muy rico, ¿verdad? Está muy rico este mojito. Bien hecho, casi hasta sabe como un cóctel caro. Le falta un shot nada más. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a empezar duro y a la cara con los camarones. A ver cómo saben los camarones de KFC. Sinceramente esto no me lo esperaba. Están muy ricos, de los mejores camarones empanizados que he probado en mi vida. Tienen un toquecito de chile que me quiere quemar, pero tenemos el Mojito Crusher, papá. Tengo que contarles que cuando estoy grabando esto, probando comida, me pasa que no puedo parar de comer. No sé si a ustedes les sucede, pero resulta que pruebo algo y pruebo otro y pruebo otro y pruebo otro. Y no paro. Cuando me doy cuenta, tengo que decir, ya, tengo que parar para grabar lo que sigue. Vamos con el pollo, que no parece pollo y que debería de tener algo de Lay's. Efectivamente tiene pedacitos de la papita. Tengo que decirles que realmente no le da ningún sabor, pero sí se siente el crunch cuando uno mastica. Está bueno, pollo frito como muy corriente. La forma no le ayuda, pero al parecer es pollo frito y está bueno, la verdad. Y estas papitas en forma de canasta, por alguna razón, están pero deliciosas. Antes de realizar esta operación, tengo que pedirle una disculpa a los conocedores de la materia, pero ustedes entenderán que esta es la única forma de saber qué viene dentro de esta especie de burrito. Véalo. Dice que tenemos pollo picante. Esto está rojo. Esto va a estar en fuego probablemente. En esta parte, aquí en Dubái, también a la gente le encanta el picante. Además hay mucha gente de Pakistán, de India, y todos aman el picante. Tenemos pollo, tenemos queso cheddar y lechuga. Básicamente eso es lo que hay aquí adentro, y pedacitos de Lay's por todo lado. Todo esto son tortillitas de Lay's. Y todo lo demás que es viento también es parte de Lay's. A como se pudo, se volvió a armar, y aquí vamos directo a quemarnos la vida. Este me parece que es exactamente lo mismo que lo que nosotros conocemos como wrap de pollo. No sé si lo recuerdan, no sé si es exactamente así que se llama, pero es la misma cuestión. Lo único que cambia es que este está en fuego. La verdad es que tenía tiempo de no comer en KFC y está deliciosa la comida. Aquí les va cuánto nos costó cada cosa. Tenemos que las 2 piezas de pollo que no parece pollo valen $1.50, y tras de eso incluyen estas papitas tipo waffle, así es como se llaman. Esto sí está baratísimo. Tenemos que este vaso de mojito nos costó $1. El Twister Sandwich en colaboración con Lay's nos costó
$6 y los camarones buenísimos nos costaron también $6. En total todo lo de KFC nos costó $12.8 y recuerden que KFC no tenía postres, al menos eso vi por ahí, por eso nos salió muchísimo más barato. Y el postre que compramos en Hardee's, la galleta con helado, nos costó $2.50 aproximadamente. Solo usted cree que porque esté derretida no me la voy a comer. Bueno, amigos míos, a mí todavía me queda una batalla bastante fuerte que librar, de la que no sé si voy a salir victorioso. Así que aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme quién creen ustedes que fue el gran ganador de la velada de hoy. ¿Fue KFC, fue McDonald's o fue el postre inesperado que encontramos en Hardee's? Déjenlo en los comentarios que quiero ir a leerlo. La verdad es que me siento decepcionado. Muy sinceramente yo esperaba por lo menos encontrarme algo alusivo al oro, aunque sea que me pintaran una hamburguesa de color dorado, qué sé yo, algo tipo Dubai, aunque sea un postre en forma de palmera, pero ni eso nos encontramos. Feeling decepcionado. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos sabor a KFC y McDonald's.